Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos das la oportunidad para poder glorificar tu nombre, para poder estudiar tu palabra y para poder aprender más de ti. Señor, te damos gracias porque a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, tú nos has mantenido sanos y salvos. Ayúdanos, Señor, a cada día ser más y más como tú. En el nombre de Jesús, amén. El otro día yo estaba escuchando un sermón donde escuché hola Caleb, un dicho que es muy común, ¿verdad? En la iglesia, independientemente de la denominación, que dice que la iglesia es un hospital, ¿verdad? Que la iglesia es un hospital para los enfermos, porque cuando uno viene ahí recibe sanidad. ¿Qué pasa? Yo tengo un pequeño problema con ese dicho por dos razones. Cuando uno piensa en un hospital, uno piensa en cosas negativas, automáticamente, en enfermedad, uno piensa en que hay que lavarse la mano porque hay virus y hay esto y lo otro. Y también tengo un pequeño problema con ese dicho porque en el hospital te dan de alta, ¿verdad? Cuando tú vas al hospital y recibes tu medicina y te sana y todo eso, te dan de alta. Te dan de alta, te envía. Ok, Kayla. Te dan de alta y tú sales del hospital y no tienes que regresar ni volver al hospital hasta que te vuelvas a enfermar. O sea, que tú dejas el centro de sanidad. Y muchas veces yo creo que lo que sucede con nosotros, y ese dicho es que pensamos, la iglesia es un hospital, y nos quedamos en esa mentalidad de enfermedad. Y nos quedamos stagnant ahí dentro, en un vicio, ¿verdad? Donde no salimos a proclamar y hablar de la sanidad que hemos recibido. Simplemente nos quedamos ahí en el hospital, sanando, ahí brewing, como quien dice. Obviamente entiendo la parte del dicho que habla de que recibimos sanidad. Está bien, eso es claro. Pero creo que mejor que un hospital, o no mejor que un hospital, más bien, a diferencia del hospital, somos como un huerto. Y por eso es la foto que tengo atrás. Somos como un huerto porque si pensamos en cómo cuida un jardinero su huerto, cómo lo alimenta, cómo se enfoca en tener the proper soil, la tierra correcta, cómo el jardinero se enfoca de poner cada planta, flor, cada vegetal, lo que sea, en el lugar específico para que reciba luz, cómo el jardinero se enfoca en darle la suficiente agua. El jardinero experto conoce todo lo que tiene que ver con el tiempo porque sabe que de alguna forma u otra va a afectar su huerto. Y un huerto próspero alimenta a los demás. Si es un huerto, si tú tienes un jardín de vegetales, si estás sembrando tomates, pepinos, tú vas a tomar eso y lo vas a regalar, ¿verdad? No sé cuántos ustedes alguna vez han recibido un vecina, tengo aquí tomates y pepinos que a mí me lo han hecho en mi casa, mi vecino lo tiene. Si es un jardín de flores, bueno, pues las abejas van a las flores de pollinate, right? Y después van a otro jardín de pollinate y hacen que crezcan y que la naturaleza sea más bella. O sea, que tiene un domino effect, there's a ripple effect when you have a prosperous garden. ¿Y por qué pienso que la iglesia más bien se debe de definir como un jardín? Porque todos tenemos la oportunidad de estar en ese jardín o de pertenecer a ese jardín. ¿Qué pasa? Que de alguna forma u otra, nosotros no nos dejamos ser tocados por el jardinero. Right? We don't let God touch us. We don't let Jesus touch us. So we're not fruitful. Y aunque él quiere venir, yo no soy jardinera ni nada por el estilo, pero yo sé que para poder mantener una planta a veces you have to prune it, ¿verdad? Hay partes que se están muriendo de la planta, de la flor, que tú tienes que ir a cortarle para que la planta crezca. A diferencia de jardines normales,
que las flores nada más están ahí. En este jardín específicamente, la flor tiene la habilidad, o la planta tiene la habilidad de recibir esa atención del jardinero, pero we don't do it. We refuse to do it sometimes. Porque nos enfocamos más en compararnos con otras flores, otras plantas, en este caso sería con otros seres de la iglesia, otros hermanos, familia, que perdemos el enfoque en cuál es el objetivo de nosotros estar ahí. Nosotros estamos ahí porque un jardín es el reflejo del jardinero y estamos ahí también para bendecir a otros y para compartir lo que hemos recibido, los frutos que estamos recibiendo. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo he visto lamentablemente que muchas personas, y yo creo que he mencionado algo al estilo, están más enfocados en crear su propia imagen de lo que es ser cristiano. Y lo vemos en la iglesia adventista, lo vemos en la iglesia católica, lo vemos en la pentecostal, que hay más personas que se enfocan más en ser identificado por adventista, ser identificado por católico, ser identificado por pentecostal, bautista, que ser identificado por Cristo. Se enfocan más en brillar por ellos mismos que brillar por el propósito, que es recibir esa bendición, recibir esa atención de ese jardinero y brindar frutos a la humanidad y expandir esa bendición que el jardinero, que Dios nos está dando. Todo eso fue el pequeño analogy que quería dar sobre eso. Lo que nos vamos a enfocar ahora mismo rapidito es hablar es en cuál es esa identidad cristiana, porque yo creo que muchas veces nos perdemos. La verdad es que si tú le preguntas a una persona que tiene más de, no sé, 30, 40 años en una iglesia, ¿por qué es adventista? ¿Por qué es católico? ¿Por qué es bautista? Te va a decir toda la doctrina de la iglesia. Te va a decir todo lo que cree esa iglesia. Lo que puede hacer, lo que no hace en la rutina, que si los sábados esto, que si la hora misionera, que los domingos vamos a misa, que si misa, que este rosario, te dicen todo eso, pero pierden ese enfoque de que son cristianos y por qué son cristianos y qué se llama ser cristiano. Y yo soy culpable de eso, absolutamente, porque uno lo que comienza a hacer es, no solamente comienza a identificarse con doctrinas o ideologías humanas, también uno mezcla ahí un poquito de su propia opinión para poder hacer lo que yo llamo un cristianismo cómodo o el cristianismo que me conviene, porque es el que me gusta. Y cuando tú estás en esa posición, no estás creciendo, no estás creando frutos y no estás compartiendo. O sea que tú en tu búsqueda de ser cristiano estás fallando tu propósito como cristiano. Y tú dejas que las plagas, que el sol, tú dejas que todas estas cosas, los virus que le vienen a la planta, te arruinen a ti, simplemente por no recibir esa bendición que Dios tiene para ti, pero con el propósito de compartirlo a los demás. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a enfocarnos en cuáles son esas habilidades o cuáles son esas características de lo que significa ser un cristiano de verdad. Pero quiero hablar primeramente de cómo Jesús nos llama, cómo Dios nos llama a ser como Él. ¿Y por qué eso es tan importante? Si alguien me puede buscar, Primera de Pedro 2:21, por favor. Y otra persona que me busca, Efesios 5:1-2. Y por último, Primera de Tesalonicenses 1:6. Yo tengo Efesios 5, 1 y 2. Me avisa cuando lo lea. Sí, por favor, ya puedes leerlo. Carolina, ¿cuáles son los otros? El otro era Primera de Tesalonicenses 1:6 y Ok. Primera de Pedro 2:21. Ok, tengo Primera Tesalonicenses 1:6. Me falta Primera de Pedro 2:21. Claro, Primera de Pedro, ¿qué?
2:21. Pueden comenzar, los que lo tienen ya pueden comenzar a leerlo. Ok, entonces voy a leer Efesios 5, 1 y 2, ¿verdad que sí? Déjame ver. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gracias. ¿Qué ustedes cogen de estos versículos? Y esos son 3, pero hay muchos más versículos en la Biblia que no hacen el mismo llamado. Pero ¿qué usted entiende de estos versículos? Que hagamos como Dios, que lo imitemos a Él, que hagamos como Jesús hizo, que Él andaba en amor. Cristo amó al prójimo, se entregó a sí mismo por ese prójimo. Que lo hagamos no por simplemente convertir a gente, sino, como dice parte de la lección de hoy, sino porque realmente lo hagamos por amor, porque queremos hacer el bien. No importa que no vaya a mi iglesia, no importa que no crea lo que yo creo, sino que le hagamos el bien a esa persona, porque para eso Dios nos puso aquí en la tierra. Así es. Lamentablemente muchas veces nosotros confiamos demasiado en nosotros mismos y creemos que tenemos la habilidad de hacer el bien by our own merit, por nuestros propios méritos. Y cuando hacemos eso, lo que sucede es que sembramos malas plantas, o we're planting bad seeds, porque las motivaciones y la raíz de ese good deed, ¿verdad? De ese buen acto, no está sembrado en Dios y está sembrado en el pecado. Y eso es algo, yo creo que es lo principio para poder encaminar en un proceso, en un camino hacia ser más como Cristo. Tienes que morir al yo. ¿Y qué significa morir al yo? Aceptar que, número uno, tú eres un pecador. Y no solamente que tú eres un pecador, pero tú pecas. Que yo creo que hay una diferencia muy fácil. No, I'm a sinner. I'm a sinner. Yo soy un pecador. Pero hay poca gente que dicen y admiten que pecan constantemente y que cometen errores. Y cuando hacemos eso, esas buenas obras por nuestros propios méritos, suceden las situaciones donde uno se siente endeudado, no, o que uno siente que le deben. ¿Verdad? Oh, I'm good, yo hago todo esto por la iglesia, no me dieron ese cargo, o yo hago todo eso por esa familia y no me tratan igual. Y ahí cuando se comienzan los problemas del pecado. Así que yo creo que eso es esencial. Deber hacer el bien porque queremos y no tenemos ningún interés personal y porque queremos ser como Dios. No para ser el mejor, mire, ser la mejor en la iglesia o para poder pretender ser el más adventista, pero para ser el más cristiano. And I think that's the most important thing there. ¿Alguien más quiere hablar sobre qué tomó de esos versículos? Yo quería decir algo, Caro, no solamente de los versículos, sino de la introducción que hiciste. Por lo menos yo no había oído nunca, tú sabes, esa relación del hospital. Y siempre uno pues se tranquiliza, ay sí, que esto es como un hospital, vamos a tener compasión de los demás y a tener compasión de nosotros. Pero ¿qué tal si uno se detiene, como tú dices, a preguntar, espérate, pero yo no me voy a quedar en el hospital viviendo, yo tengo que salir a ver qué es lo que hago y salir de esa mañita y detenerte y pensar, pero qué, a mí me encanta hablar mentira, o a mí me encanta esto, no que me encante, sino que es lo que se me da.
de que uno crezca en Jesús, como dicen los versículos, y que cuando nosotros nos concentremos en nosotros, en crecer para Jesús y en hacer lo que Él quiere y en observar quién de verdad necesita nuestra ayuda, que sea alguien que de verdad la necesita. Entonces, uno no va a tener tiempo para estar fastidiando a los demás. Claro, claro, y como tú dices, muchas veces las personas y nosotros mismos nos aprovechamos de que estamos en ese hospital, ¿verdad? Y seguimos haciendo sinvergüencería, como quien dice, porque al final del día quita el doctor y me va a curar, ¿verdad? Si yo voy al hospital porque me duele la cabeza y me curó del dolor de cabeza, pero ahora me duele esto. Ah, me curó de eso, no, pero ahora me duele esto. Y no hacemos un effort, no ponemos el esfuerzo de realmente sanar y trabajar y salir, porque nos quedamos ahí cómodos. No, aquí, mira, aquí me dan mi comidita, aquí me cuidan, aquí yo voy a la iglesia, tengo que comer los sábados, satisface mi necesidad social, porque tengo amistades en la iglesia, satisface mi necesidad de sentirme poderoso, porque tengo posiciones en la junta o lo que sea, y nos quedamos ahí, recibiendo y no damos. Así que sí, hay que realmente tomar ese tiempo y decir, ok, ya salí de esto. Déjame ir a compartir lo que he recibido. Déjame florecer para poder entonces compartir esos frutos con los demás. Yo quería entonces ahora enfocarme en eso. No, espérate, Carolina, que vemos dos personas. Va Nelly y después voy yo para decir algo. I love it, I love it. Dale, Nelly. Yo creo que todo eso, yo creo que se concentra en el amor que uno tiene en el corazón. Yo creo que cuando nosotros tenemos amor, nosotros entonces hacemos las cosas sin pensar que nos van a mirar, que nos digan, oh, wow, tú estás haciendo bien, sino y sin esperar recompensa. Yo creo que lo más importante es tener el amor en su corazón. Cuando no tenemos el amor, entonces solamente pensamos en nosotros. Yo lo voy a hacer para que la gente vea que yo lo hice. Si no, entonces déjame ayudar a aquel, porque aquel, cuando yo necesite algo, él lo puede hacer por mí. Y entonces en eso pensamos, pero cuando tenemos el amor de verdad, lo hacemos sin pensar que vamos a tener ninguna recompensa. Así es. Audrey. Yo quería también añadir, que Nelly habló ahí del amor y eso, pero yo creo que uno tiene que tener suficientemente valentía, responsabilidad, ¿cuál era la otra palabra que estaba buscando? Madurez también. Para uno, cuando las cosas le toquen a uno, por ejemplo, que sea uno el que cometió el error, lo que sea, y como dijo Carolina, como despejarse quitarse del yo y decir, ay, pero yo creo que fui yo la que está equivocada. Yo soy la que tengo que rectificar ciertas cosas que yo hago. Porque hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, ay, sí, yo tengo amor para todo el mundo, pero llega cuando sucede algo, tú te das cuenta y espérate, ella no tiene un amor, ella tiene un amor a lo que le conviene en dado caso. Y también iba a decir otra cosa desde el asunto de las iglesias, que muchas veces no, yo no sé si sería madurez. Bueno, Carolina mencionó algo acerca de nos importa más nuestra imagen de adventista, de cristiano o de cristianos, que inclusive que lo que realmente nosotros estamos haciendo con el otro y a veces la verdadera imagen que sale muchas veces. Le digo eso, por ejemplo, de una experiencia de una pareja de la iglesia aquí de nosotros, Jocelyn sabe de eso, de que el hombre tenía uno de esos cargos en la iglesia, un cargo, tú me entiendes, anciano, y al mismo tiempo le estaba siendo infiel a la esposa. Y digo yo, pero, y entonces, y muy estricto él en la iglesia, muy estricto, mira que aquella no se ponga una falda más arriba de qué sé yo qué, que si se pinta las uñas,
y que todo tenía que ser con una rectitud. Y yo siempre a veces yo he pensado que las personas como que tienen tanta rectitud, como que quieren demostrar al otro que hay que tener tanta rectitud, que yo siempre digo, tiene que tener algún problema, algo tiene por tener atrás escondido haciendo que no se sabe, que tienen a veces una vida doble, porque se preocupan demasiado por hacer las cosas como tan correctas, que digo yo, no, ahí tiene que haber algo más. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, pero tenemos que ser humildes, despojarnos de ese yo y realmente reconocer, tener la suficiente madurez y decir, ¿tú sabes qué? Yo estoy actuando mal, yo tengo que rectificar mi camino y no delante de los hombres realmente, delante de Dios, pero si tú rectificas tu camino delante de Dios, se va a reflejar, los demás lo van a ver también, esa reflexión tuya o eso, pero lo que pasa es que a veces también somos ese orgullo por no despejarnos de ese yo, ese orgullo que no nos deja y seguimos por ese camino hasta que nos vayamos y nos tiremos en el barranco, porque Sí. simplemente no queremos admitir como que yo hice mal, déjame rectificar y tú me entiendes, y seguir adelante. Prefiero despeñarme donde sea antes de yo hacer eso. So, yo creo que también cierta madurez, yo diría madurez, responsabilidad y valentía, porque no es de cobardes reconocer que uno está mal también. Uno tiene que ser valiente Claro, para uno reconocer que realmente que uno está uno mal. que ha fallado. Pero mira lo que pasa, y esto va a ir directamente, it's going to segue to my next point. Nosotros somos personas pecaminosas y ese es nuestro origen. Y no podemos pretender ser algo más. O sea, somos gente pecaminosa. Cambiar de carácter o cambiar un hábito en sí es algo muy difícil, porque son años y años y años de influencia, tanto social, tanto intrínseca, tanto de la familia, de tu propio pensamiento, que uno crea una ideología de cómo uno debe ser o cómo es su carácter. Tú puedes durar años en sesiones de terapia tratando de cambiar un hábito. Y a muchas personas lo logran y otras personas no lo logran. Por eso es que me encanta tanto y estoy tan feliz de que tengo en la Biblia el ejemplo que tengo que seguir para llegar a tener esa madurez emocional, esa humildad y esa responsabilidad. Porque creer que uno lo va a obtener por su propio mérito es imposible, no lo va a hacer. Yo no lo voy a conseguir por mi propio mérito. Y personas que viven el mundo y uno lo ve, ay, esa persona es tan responsable, ay, esa persona es tan buena gente, esa persona es esto y todo lo otro. No crea que es porque ellos son la imagen a seguir. Siempre va a haber algo allá atrás. Siempre va a haber un problema. ¿Por qué? Porque somos personas pecaminosas. Y no estoy diciendo que no existen gente buena. Claro, existen gente buena, pero yo soy una creyente de que cada persona que tiene algo bueno en sí es porque lo tiene de Dios. Es porque Dios se lo ha puesto en su corazón. Porque este mundo es de pecado. You have to realize that. You have to understand the battle, ¿verdad? La batalla que pasas diariamente en este mundo. Entonces, por eso yo quería enfocarme en eso, en qué es el carácter de Dios y cómo nosotros podemos copiar y guiarnos por ese carácter para poder lograr ser esa planta, esa flor, ese huerto dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia, Tevi y Teresa, que florece y da. Y tú ves que esa persona donde sea que está brilla y contagia a la gente, porque tiene ese carácter de Dios. Si no mal me recuerdo, Pablo creo que fue, que dijo que lo sigan a él porque él sigue a Dios. Sed imitadores de mí como yo. Sed imitadores de mí, exacto. Y esa es nuestra responsabilidad. No es decirle a los demás, sígueme a mí, es que a través de mi carácter, a través de mi personalidad, a través de mi vida, yo te voy a guiar a la luz, yo te voy a guiar a Dios, porque estoy emitiendo esas bendiciones, estoy emitiendo esa felicidad que solamente viene de Dios.
Mami, sigue y después seguimos a la otra parte. Es una pregunta que la palabra dice que para ir al cielo tenemos que tener el carácter de Dios. Entonces yo digo, y lo que no logremos cambiar ese carácter, ¿qué va a pasar? O el Señor tratará de purificarnos. Se quedaron. ¿O sí? Bueno, pues nosotros tenemos que orar mucho para nosotros No es poder fácil. llegar a tener el carácter de Dios. Bueno, Es que hay que difícil. entender algo, que no todo va, o sea, la medida, por ejemplo, que tú tengas, Exacto. en cierto sentido, de carácter de Dios, va a ser diferente a como lo tenga yo, Jocelyn, Claro. Carolina, o sea, Nelly. Cada cual va a manifestar más de una parte que otro, porque jamás esa perfección, ese completo, Exacto. esa plenitud, va a ser cuando ya seamos transformados, como decía el apóstol. Pero después seremos transformados. Y cuando seremos transformados, no solamente lo físico, o sea, ya los despojos del pecado que queda en nosotros también serán limpiados. O sea que no nos preocupemos de decir, ay Dios mío, como que yo tengo que llegar a esa perfección o esa perfección de carácter aquí ahora. Siempre tenemos que aspirar a tener ese carácter de Cristo. Aspirar, esa es la clave, ¿ya? Y Dios conoce los corazones, Él sabe la intención de cada quien. Claro, uno hace el esfuerzo, uno busca de Dios, uno trata, uno aspira a tener ese carácter. Yeah. Y al final, el que va a transformarnos va a ser Dios. O sea, es que no vamos a llegar al cielo, no que no nos va a cerrar la puerta. Ah, no, no se parece a mí, olvídate, no viene. No, es que cuando lleguemos al cielo, lo único que vamos a hallar es nuestro carácter. Entonces, tenemos que tener ese carácter de Jesús y justamente me quería enfocar en eso ahora. Bienvenido. Déjame decir algo primero. Sí, mientras yo lo busco. Perdón, quería también añadir a lo de Tere, que es como que se paniqueó un poquito con lo que dijimos. O sea, es como dice Tony, yo pienso que se basa también, o sea, que no es que vamos a ser así que santos. O sea, nunca vamos a ser como Dios porque estamos aquí en el pecado. Yo pienso que es hacer la voluntad de Dios y siempre uno gira al rey David. Si el rey David estuviera alrededor de nosotros dijera, ni loco, ese no va para el cielo ni muerto va. Ni muerto porque era un asesino, era un adúltero. Y que decía Dios, era un corazón perfecto, porque es lo que tú sientas aquí. El Señor sabe la lucha que estamos teniendo. El Señor sabe la honestidad, lo que nosotros, cuáles son los sentimientos de uno. Y lo otro que quería decir ahorita, con lo que estábamos hablando de antes de eso, hay veces que uno puede, como hablando del hospital, uno puede seguir caminando, mirando a Jesús, imitándolo a Él, pero hay veces que no es posible. Por ejemplo, lo digo por la persona que dijo Audrey. Cuando yo pienso de esas personas que hacen eso, y no es que hay diferencia en los pecados, pero ¿cómo es que tú estás allantando? ¿Cómo es que tú estás engañando a la iglesia completa? Tú estás engañando a la junta y tú tienes una doble vida, pero no es que tú no tienes nada con Dios. ¿Qué tú piensas con Dios? Entonces yo pienso que cuando hay problemas así, que tú no puedes erradicarlo, que tú tienes una vida caminando y no erradica eso, entonces búscate ayuda. Para eso están las personas como el querido Heriberto ahí, para buscar ayuda. Hay problemas que tú tienes que necesita ayuda, que nada más no es con oración, que tú mismo no puedes trabajarlo. Heriberto, tú puedes hablar y después. Gracias, bienvenido Fidel. Contento de verte y deseando que pronto predique cuando yo esté, porque predicaste el día pasado y yo no estaba. Gracias. No estuve para beber esa sabiduría que hay en ustedes, tanto Raúl como tú. El término de la perfección es un tema complicado, porque hay un sector, no solamente en el sector adventista, hay un sector que malinterpretó el verso de Mateo: sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
De hecho, la iglesia puritana predicó ese verso con mucho énfasis, al punto de que llegaron hasta sacrificar a los miembros, a matarlos, porque ellos no eran perfectos. Entonces, el otro problema que surgió en la interpretación de ese verso fue que las personas estaban haciendo mucho énfasis en la justificación por las obras, la salvación por obra. Y un ejemplo de eso es la señorita Ellen G. White, que tenía en su mente el sentimiento de condenación porque ella creía que no tenía esperanza de sus pecados. Yo quiero declararle, hermano, que número uno, nosotros nunca seremos igual al Creador. La criatura nunca será igual al Creador, ni aquí ni allá. Ahora, cuando Jesús dice, o creo que Juan es que dice que le veremos tal como Él es, lo que está declarando es en el sentido, en el contexto de Jesús, de que fuimos redimidos, salvados, ¿verdad? Y resucitaremos porque Él nos va a levantar y estaremos en la carne santa que Él nos va a otorgar, o ya ganó para nosotros. Así que, queridos, el tema de la justificación por las obras es bien delicado. El verso no es absoluto. Ya se ha hablado bastante de eso, pero hay mucha gente que todavía sigue interpretando el verso de Mateo, creo que Mateo 4:26, creo que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. La perfección de la que allí habla no es la perfección absoluta de Dios. Es, como dijo Anthony, buscar, aspirar y practicar, buscar la santidad. Eso sí debe ser absoluto. Eso sí debe ser el tema de estudio tuyo y mío. Ahora, es Dios quien crea en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Las cosas espirituales se disciernen con el espíritu, las carnales con la carne. Para usted entender entonces las cosas espirituales, necesita buscar el Espíritu Santo, desearlo o impulsarlo, porque el deseo lo pone, como dije hace un ratito, lo pone Dios. Eso es la maravilla, que ahora Dios tiene el privilegio que no tenía antes, porque el pecado, éramos muertos al pecado, como dice Pablo, sin esperanza, pero al ganar Cristo Jesús la victoria en la cruz, ahora Él puede entronizar en nuestras mentes su espíritu. Y Él lo dijo, me voy, pero lo dejaré el Espíritu Santo. Finalmente, en el contexto de lo que dice Carolina del hospital y de la sanidad, nosotros siempre estaremos enfermos, hermano. En esta tierra siempre estaremos enfermos. Pero enfermos salvos. Enfermos salvos significa que podremos cargar dolores físicos, podremos cargar dolores emocionales, producto del pecado. Pero la diferencia que tenemos con relación a los que no tienen esperanza es que nosotros tenemos esperanza, gozo, placer en el servicio, y esa esperanza nos trae una relación con los demás, una coinonía con los demás que no la puede interpretar ningún ser humano pecador. Esa es la diferencia. Dios les bendiga. Tú resumiste, tú básicamente resumiste lo que yo. Si me permite un comentario. Claro, claro. Sí, que el tema del hospital y los santos, que es el término que usa la Biblia, ¿verdad? Para referirse a todos los creyentes que están formando parte de la iglesia. Es cierto que estamos en el hospital, lo que pasa, pero tampoco se nos debe llevar a un sentido de conformismo, con que estamos pecando todo el tiempo, y es cierto que estamos en el hospital, lo único que ya Jesús nos sanó y nos convirtió en enfermeros, enfermeras, doctores, que deben acudir a llevarle salud o la salvación a otras personas. Entonces, a veces nos atrapamos en eso como excusa. Sí, como dijo Heriberto, seguiremos siendo enfermos también, pero es como los médicos que están atendiendo el coronavirus. Ellos pueden tener el virus
y siguen atendiendo a las personas, si no están en una situación tan crítica. Un ejemplo quizá no muy bueno, pero somos enfermeros que estamos asistiendo al médico divino en ese hospital. Justamente ese era el punto, gracias Fidel, sí, Audrey, que quería hacer. Que muchas veces nos quedamos conformes con simplemente ser pacientes en el hospital, ¿verdad? Y simplemente nos quedamos conformes con ir a la iglesia y quedarnos escuchando y sí, todo bien, pero no hacemos el trabajo que nos ha llamado Dios a hacer, que es imitar su carácter y tratar, aspirar a ser más y más como Él, e ir entonces y ser enfermeros y ser doctores y ser todas esas posiciones en un hospital, ¿verdad? Que ayudan y contribuyen al bienestar de la comunidad al final. Si no estás trabajando en el hospital, entonces estás trabajando en el outpatient, ¿verdad? Está trabajando afuera, está tratando de llevar a las personas a la sanidad, donde sea que tú estés. Y justamente ese era el centro, ¿verdad? De lo que quería decir hoy. No nos podemos conformar simplemente con ser pacientes enfermos, porque como dice Heriberto, vamos a ser enfermos toda la vida aquí en este mundo. Tenemos que recibir esa bendición e ir y llevar a los demás. Sí, que también quería decir y añadir eso, que ahí viene también el asunto que yo dije ahorita de que, no sé si que ella le llamaría si madurez espiritual o madurez como persona o como adulto, no sé, porque a veces también nos gusta, para sentirnos nosotros así cómodos y como te dice, como conformarnos, muchas veces interpretamos pasajes de la Biblia o qué sé yo, doctrina de la iglesia a una manera que me convenga a mí, no de la manera que es, sino que me convenga a mí, para yo seguir ahí cómodo como yo quiero, porque así que yo entiendo las cosas. A mí no me interesa saber realmente cómo deben de ser, sino cómo yo me siento cómodo que deben de ser. O sea que eso es algo que uno tiene que utilizar, como examinarse uno mismo, lo cual no es fácil porque a uno no le gusta examinarse uno mismo y tal vez decir, criticarse a uno mismo de que está haciendo la cosa no de la mejor manera. Y entonces, eso yo creo que entra en ese asunto de que uno tiene que estudiarse y decir, ok, yo no me quiero quedar aquí, ok, ya yo era enfermo, ok, yo ahora me siento mejorcito, déjame ministrar a otros, y eso es lo que yo tengo que hacer, no quedarme en lo cómodo, que a mí, que no me salgo de fuera del cajón, sino que me quedo ahí, porque eso es lo que yo conozco, y así que yo me siento cómodo, que no tengo ningún tipo de sacrificio, ni tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo, ni para el otro, ni para mejorar yo misma también. Gracias. Me encanta todo esto, los comentarios. Espérate, Heriberto, porque si no, no llego a la otra parte. La otra parte del tema, que es mi parte favorita, la verdad. Porque estamos hablando de un tema tan profundo que yo quiero centrarme en lo que es lo más importante aquí, es poder identificar y conocer cuáles son esos atributos de Jesús que nosotros debemos de imitar y dónde podemos encontrarlo en la Biblia. Porque al final del día podemos tratar de hacer el bien, abrir clínicas y todo eso, pero si no estamos aspirando a ser como Jesús, fallamos. Si no entendemos, si no sabemos encontrar en la Biblia, en sus escritos, esos ejemplos de cómo se lleva ese espíritu, cómo uno puede ser como Él, fallamos, porque igual volvemos a lo mismo, estamos haciendo las cosas por nuestros propios méritos. Y cuando hacemos estas cosas es que entra el pecado. No conozco el caso que mencionó Audrey, pero para usarlo como ejemplo otra vez, hay personas que están en la iglesia por motivación propia, por una idea de que la iglesia lo hace sentir mejor porque ellos están mal. Y ahí conlleva no solamente problemas espirituales, pero problemas de salud mental también, porque cuando una persona busca aparentar ser el bien para los demás, para así llenarse a ellos de esa idea, ¿verdad? Vivir una falsa ideología de que ellos están bien, ahí hay, tú sabes, como dice, hay algo atrás. Entonces, quiero que nos enfoquemos también
una partecita nada más en lo que son esos atributos y esos carácter y esos personality traits. Y después podemos seguir a la conversación. Sí, yo quería que participaran, eso es verdad. Yo quería que participaran y me encanta, pero no quiero dejar esta partecita porque realmente me encantó. Y es como un juego, ¿ok? Es un juego, es van a participar todos ahora, pero es como un juego bíblico, vamos a llamarlo así. Y no va a durar mucho tiempo, pero sí quería que como que romper la seriedad de la conversación y hacer algo bien, bien nice. Yo quiero que cada uno me diga un atributo que ellos consideran o un character trait de Jesús. Por ejemplo, amor, fidelidad, humildad, lo que sea. Pero no quiero que se queden nada más en lo más obvio, ¿verdad? Hay, por ejemplo, atento, Jesús era atento, Jesús tenía compasión, iniciativa. Que me digan uno de estos rasgos y yo le voy a decir dónde en la vida podemos encontrar ejemplos de cada uno de esos rasgos. Y eso es bello porque realmente ahí podemos conocer realmente cuál era el carácter de Jesús. ¿Quién quiere comenzar? Caring. Caring. Comenzamos con caring. Ahora le voy a encontrar, ¿dónde pueden encontrar información? Ese versículo, bueno, varios versículos que habla de cómo Jesús era caring o cuidadoso con los demás. Ok, si pueden buscar en Efesios 4:32. ¿Quiere que lo lea? Sí. Dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. So he was caring, he was kind. Él mostraba eso a los demás. ¿Alguien más que me pueda hacer una característica? Compasivo. Compasivo. Ok, si puede buscar Job 29:13. Job, tú dijiste. Job 29:13, o si está más cerca, Isaías 40:11. Hay muchos versículos donde me muestra la compasión. Job 29:13 dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Gracias. Entonces, alguien también que me lea Isaías 40:11. Como un pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a los que amamantan. Amén. Entonces sabemos que tenemos que tener compasión con los demás. Tenemos que realmente buscar ese amor por el prójimo para poder ayudarlos a ellos a entender sus aflicciones, a entender sus necesidades. Y podemos ver ejemplos de cómo Jesús mostró compasión a los demás y cómo Dios muestra compasión para con nosotros diariamente. Otro trait más, otro character trait. Yo puedo decir uno, que no es algo que nosotros pensamos mucho. Availability. Déjame decir la mía primero antes de que tú la digas. Espérate, cualquiera que va a decir, esa está buena, availability. I would like to hear about that one. Availability. Eso me gustó mucho porque muchas veces nosotros no estamos disponibles. Disponibilidad. Jesús mostró disponibilidad. Muchas veces nosotros estamos ocupados. No puedo hacer esto porque estoy ocupada. No, tengo esto y tengo los otros. A mí me encantó esa. Availability. Alguien que pueda buscar, por favor. Hechos 16:10. Eso sería claro como no ser egoísta. Exacto. Hechos 16:10 y Marcos 1:17-18. Hechos 16 dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadido de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio.
O sea que él de una vez fue. It was available. El próximo. Versículo. ¿Cuál es Era Marcos 1, el 17, próximo, 18. Carolina? 17. Marcos 1, 17, 18, ¿ya? Yo lo tengo. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos estaban disponibles. ¿Por qué? Porque Jesús los llamó. Nosotros tenemos que reflejar esa disponibilidad para hacer las obras de Dios. Tenemos que reflejar esa disponibilidad para poder ayudar. ¿Por qué? Porque Dios siempre está disponible para nosotros. Siempre. Él nunca te va a decir, ahora no, mi hijo, no puedo ayudarte. Te puede decir, espera que la bendición viene, ten paciencia porque eso va a devenir, pero Él siempre está disponible. ¿Cuántas veces nosotros estamos realmente disponibles para los demás o para Dios? Josie, ¿cuál era el tuyo? La mía, la palabra, Audrey sabe cuál es la palabra mía preferida. Empatía. Empatía, oh. Esas tienen varios versículos aquí. Búscalos. Ah, bueno, tiene. Tiene varios, déjame buscar uno bueno. Porque eso es, no muchas personas entienden lo que es empatía y no saben mostrarlo. Eso es clave. Podemos ver, déjame ver cuál escojo porque son tantos. Romanos 12:15. Está Romanos 12:15 y también está Mateo 7:12, está Primera de Pedro 3, o sea, hay mucho. Lo tengo, Romanos 12:15. 12:15. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es empatía. Eso realmente. ¿Qué tú dijiste, Tony? Que Tere lo iba a leer, pero tú la cortaste. Ah, perdón, Tere. No, no está ahí. Por eso lo que ese versículo realmente muestra lo que es tener esa empatía. El otro era, si no me equivoco, ¿cuál dije? Mateo 7:12. Dilo otra vez, Caro, que Mateo 7:12. Yo quiero decir algo sobre de la empatía, Carolina. Tú sabes que ahí cuando leí ese versículo, gozaos con los que se gozan, llorar con los que se lloran. ¿Sabes que nosotros muchas veces queremos tener empatía con aquellos que lloran, que sienten una pena y tú, ay, que sí, qué pena, que sí, cuánto? Pero cuando hay muchas personas que a veces están felices por algo y lo quieren compartir contigo, uno dice, uno como que, ¿qué empatía voy a tener? A mí llevándome quien me trajo y tú me entiendes, como que tú no te alegras con las bendiciones y las alegrías del otro. Uno sí, se simpatiza con o tiene empatía en la tristeza, pero también en las alegrías. Si esa persona está contenta, sé empática y dile, ay, yo sí me alegro, bendiciones, me alegro que Dios te haya llenado de bendiciones y uno tiene que alegrarse por las bendiciones que los otros reciben también, no solamente por las desgracias o la tristeza. Claro, no es así. Bueno, podríamos seguir nombrando diferentes traits y le voy a leer algunos de ellos que para mí fue muy interesante. Todos los diferentes character traits que podemos encontrar en la Biblia, que nos pueden enseñar a nosotros a cómo poder copiar esos rasgos. Vemos los normales, ¿verdad? Love, joy, peace, el amor, gozo, paz. Pero también está paciencia, está kindness, está fidelidad, gentleness, era un carácter de ser calmados, tener paz, ser tiernos con los demás, con la necesidad de los demás, tener control propio, humilde, ser justo, ser amigo, friendship, o sea, compasión por los demás, dependable, que la persona puede depender de ti, que tú seas una persona reliable o que tú seas una persona que yo puedo contar contigo. Responsabilidad, contentment,
Eso es aceptar lo que Dios tiene para ti. Ser puro, tener confidence. O sea, eso es algo bien grande. Si tú tienes autoconfianza, se dice confidence. Para los que hablan español, confidence. Sí, es como confianza, confianza en ti mismo. Exacto. Si tú estás dependiendo de Dios, entonces tienes que confiar en que tú vas a tener la habilidad de poder hacer eso. Como dije, de availability, que tú estás disponible. Attentiveness, que tú seas atento, ¿verdad? Que tú escuches a las personas, que tú respetes, que seas cortés, que realmente cuando alguien viene a donde te habla, realmente estés escuchándolo. Compassion, entusiasmo. Papi, si puede darle mute, por favor. Entusiasmo, iniciativa. O sea, yo estoy viendo aquí muchos rasgos también de liderazgo, de un buen líder, ¿sí o no? Iniciativa, optimismo, obediencia, reverencia, agreeable. Agreeable es una persona que está buscando soluciones, ¿verdad? Que está ayudando, que se enfoca en la verdad, pero a la misma vez sabe que en punto de quizás de pelea, esa es la persona que va a buscar a juntar a todos a poder llegar a un acuerdo. Aprecio, appreciation, childlike. Dios nos manda también a ser como niños, ser buen comunicadores, tener convicción, ser cooperativo, creativo, ser diligentes, dependables, determinados. O sea, aquí hay yo puedo nombrarle como 96 diferentes rasgos que podemos encontrar en la Biblia, que nos ayudan a nosotros, de cierta forma, emitir o copiar, ¿verdad? Tratar lo más que podemos de copiar ese carácter de Dios. Lo que quiero decir con eso es que no hay excusa. La Biblia nos enseña y nos demuestra cómo podemos tener o llegar a tener, ¿verdad? Ese carácter de Dios. Claro está, somos enfermos, somos pecadores y no vamos a llegar a la perfección. Somos salvos, amén, gloria a Dios, pero también tengo que hacer mi parte. Tengo que trabajar todos los días, tengo que orar y tengo que buscar de Dios para que yo a través de esos character traits, a través de ese carácter que yo estoy tratando de copiar o es mi guía, a través de eso yo puedo hacer, como dije al principio, esa flor, ¿verdad? Que está llevando a todo ese polen, ¿verdad? Esa energía, esa positividad, ese amor, el evangelio a otros huertos que quizás están secos. Yo sé que muchas veces es difícil. Yo soy una que yo batallo con eso todos los días porque el yo quiere brillar, el yo quiere hablar, el yo quiere ser el que decida y yo quiero que tú veas mi yo, pero todos los días tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio para poder dar a conocer el carácter de Dios a través de nuestra vida. Y los reto hoy a todos ustedes aquí a buscar cada día más oportunidades para demostrar el carácter de Dios. No es fácil, yo estoy ahora mismo batallando con eso. Y que nos enfoquemos en que al final del día, cuando recibamos esa bendición y esa sanidad, Dios nos llama a ir a gritar a los 7 vientos y a decirle a todo el mundo que estoy salvo, que estoy sano. Y así atraer a más personas y a llevar a más personas a los pies de Dios. Claro, quería añadir algo a eso, de que tú estás haciendo lucha. Una cosa que yo he ido aprendiendo, y Audrey saben, que yo pues vivo, o sea, yo me agoto. Ay, aquel necesita ayuda. O aquel, el pobre, le pasó algo. O aquel quiere que yo le conteste y le hable y le dé palabra de ánimo. Y una cosa que yo he aprendido es que primero soy yo. Y a poner límites. Entonces, yo digo, no, y Audrey en eso ha tenido problemas conmigo. Ella me llama, yo no le cojo la llamada. Y se incomoda. Entonces, yo estoy en eso ya. Primero yo, ¿por qué? Porque si yo no me atiendo yo, claro,
Si yo no me doy mi cuidado, mi trato, yo no te puedo ayudar. Claro. Entonces yo voy a estar sumamente cansada de ayudar a tanta gente que cuando yo te vea, lo más que te voy a dar es un arrugón, o no te voy a poder dar la ayuda que te voy a dar porque ya llegué a un límite de que ya no puedo. O sea Es otro tema, yo sí. Es otro tema. Es otro tema de conversación porque sí, ponerle tus luchas que tú estás teniendo a Dios. Lo más grande que nosotros tenemos es que tenemos a Dios. Y ya, ese es mi problema, te lo voy a dejar. Y no quiere decir que yo no me angustio, que yo no grito, que yo no peleo, pero yo te dejo mi problema y tratarte tú y poner tus límites. Eso es lo más importante, los límites. Hasta aquí tú llegas. Tú no llegas aquí. Yo no sé si tú has leído el autor Levine, Peter Levine. Él es especialista en el trauma. Y él tiene un ejercicio que tú tienes tú puedes poner, por ejemplo, una soga. Para la gente que está muy, tú sabes, muy afectada emocionalmente o con trauma o cosas así, uno tiene una soga y tú la pones como un círculo alrededor de ti. Cualquiera dice, pero qué estupidez. Pero eso es como, este es mi círculo y tú no pasa. La gente que han sido abusadas sexualmente, físicamente, aquí tú no entras porque yo tengo que cuidar mi espacio. Yo tengo que cuidar mi persona. Te lo digo porque más o menos sé lo que pasa. No, claro, claro. Y digo, eso es otro tema porque una vez yo escuché un pastor, creo que fue, que dijo que a veces el enemigo se aprovecha de nuestra, esa necesidad de ayudar a los demás, de lo bueno que podamos tener nosotros, y crea dentro de nosotros es la ansiedad, el estrés, o permite la ansiedad, el estrés, el rencor, que tú veas personas que en algún día fueron personas muy buenas, ¿verdad? Se convierten en estas personas horribles, malas, rencorosas, que tú ves que están indignadas, y eso es algo muy feo. Pero sí, es otro tema. Esos son para otro día dejamos eso, porque ahí uno puede sacar tantas cosas y cómo nosotros podemos hacer cristianos saludables, que practiquemos esa necesidad de cuidar de nuestro espíritu, pero a la vez ayudar a los demás. Porque si tu espíritu está mal, lo que tú le vas a dar a los demás es mal también. Tú vas a ayudar a los otros quizás por rencor, para que no te molesten, o tú vas a ayudar a los demás no de una forma genuina o sincera. Entonces ya ahí tú estás rompiendo ese vínculo que Dios nos llama a tener con los demás, de ayudar o de apoyar a los otros. Así que gracias por traer eso, me interesó ese tema y yo creo que vamos a crear otro por ahí. No sé si alguien quiere algo más que decir, tiene algo más que decir. Yo sé que hay muchas opiniones. Yo quiero decir en mi defensa lo que Jocelyn dijo ahorita, la barbarasta. Yo realmente me incomodo, sí, cuando digo tú yo... estás sufriendo. Su tiempo terminó, señora Méndez. Su tiempo terminó. Cuando yo la llamo y le digo yo nada más le dejo un mensaje, digo yo, atrévete a no devolverme la llamada. Si me la devuelve, estamos bien. Si no me la devuelve, entonces hay problema. O sea que hasta ahora ya me la devuelve. Sí, no, pero además de eso, si no devuelve, no está siendo available. No está siendo available, ¿verdad que sí? Gracias por defenderme, tú ves. Fidel me defendió, no está siendo available, o sea que ella tiene que balancear ese asuntico ahí. Ya te llamaron la atención, Jocelyn. Ya aprendimos que eso de ser disponible, estar disponible, también es un carácter positivo de Cristo. Así que, yo lo que sé que yo soy una criatura creada por Dios y tengo que cuidar todo mi contorno. Exacto. Para poderle servir bien. No, y claro, y volviendo para allá para cerrar, para ir buena irio. No soy muy buena en la matemática, pero me entienden. Para llegar a cómo comenzamos. Si tú eres una flor que está dentro del huerto del Señor y Él es tu jardinero, y tú estás sacando hierbas malas o te están saliendo hierbas malas, you have to go through the process of pruning. Tienes que pasar por el proceso donde van y te cortan esas hojas malas que quizás te van a hacer daño a ti.
¿Por qué? Porque si tú dejas que esas hojas malas sigan creciendo, van a terminar matando a esa flor. Y ya esa flor no va a estar disponible para florecer ni para compartir sus frutos con los demás. Muchas veces nosotros somos los que tenemos que ir y hacer corte and prune out the bad weeds. Y a veces necesitamos esa intervención de Jesús. Dios, ayúdame a poder alejarme de esas personas malas, a poder alejarme de esas situaciones que me están trayendo negatividad, porque al final van a terminar matándome, you know? Pues, como quien dice. Así que sí, es un buen punto y es algo que necesitamos tener en cuenta. Aquí ha llegado mi humilde tema de conversación hoy. Espero que le haya gustado. Espero que haya abierto su mente a descubrir más y a leer más y aprender más. Esto es una jornada de por vida que estamos viviendo, ¿verdad? Como cristianos. Van a haber días buenos, van a haber días malos, van a haber días que vamos a finalizar el día diciendo, Dios mío, ¿qué fue eso? Y van a haber días que vamos a finalizar el día diciendo, Señor, ayúdame, protégeme, cuídame, porque eso es una batalla que tenemos constante, pero lo más lindo y lo más bello de todo es que nuestro jardinero no se va a ningún lado. Está ahí, está disponible, está atento y está esperando que nosotros llamemos y clamemos por él.